Mateo 6, versículo 19 al 21, habla: hacer tesoros en los cielos donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no hurta. Y termina diciendo en el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. ¿Sabía usted que en el tiempo de Jesús había varios tipos de economía? Por ejemplo, estaba la economía romana, que la regía el denario. El denario era un día de trabajo y que con eso se compraba aceite para mantener las lámparas. De noche en la casa se compraba sal, se compraba trigo, se compraba todo lo que era necesario para un día. El salario más mínimo de un obrero era un denario, la economía romana. Y estaba en la inscripción dirigida hacia César. Por eso que el que daba el impuesto rendía, porque los césares eran como dioses en ese tiempo. Por eso que Jesucristo en Mateo 22, versículo 21 también dice: da a César lo que es César y a Dios lo que es Dios. Porque la forma de romper el espíritu de idolatría hacia César era dándole otro impuesto a Dios para reventar el espíritu de idolatría hacia César. Entonces el denario era un día de trabajo que era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vemos también la otra economía, que era la economía griega, que eran los dracmas. Un dracma era la economía que manejaban las mujeres. Si usted se va a Lucas 15, versículo 8, habla de que las mujeres son fieles en la administración de la economía. Entonces la economía que las mujeres, como las viudas, ellas tenían una reserva, y esa reserva era las dracmas. Entonces eso lo manejaban exclusivamente el patrimonio de la familia, las mujeres como buena administradora, las dracmas. Pero vemos otro tipo de economía que eran los talentos, y un talento pesaba 34 kilos de oro o de plata, y era 6,000 días de trabajo de un denario. Fíjese bien, la economía de los dracmas la manejaban las mujeres de Galilea y de Judá. La economía de los denarios la manejaban los hombres de Roma, pero la economía de los talentos, que eran entre 16 a 20 años de trabajo, casi 2 décadas de trabajo, era imposible que una persona lo pudiera obtener. Eso lo tenía, era la moneda de los reyes, de las personas que estaban en las alturas. Entonces era 6,000 días de trabajo, que representa 16 a 20 años, 2 décadas continua. Por eso que en Mateo 25 el Señor hace alusión a lo que es los talentos. Dice: a uno le dio 5, otro le dio 3 y otro le dio 1. El que le dio 1 lo enterró. Y termina diciendo: porque si no eres fiel en lo poco, entonces ¿cómo vas a ser fiel con lo mucho? Pero uno le dijo: el que es fiel en lo poco, lo mucho lo pondré. O sea, porque un talento representaba 34 kilos, le vengo diciendo que son $600,000 en este tiempo. 2 talentos era 1.200.000, 3 talentos era 1.800.000, 4 talentos, entonces 2.400.000, y 5 talentos son $3 millones en este tiempo. Entonces, para aquel momento era infructuoso que una persona pudiese ostentar ese tipo de dinero. Lo manejaba solamente los reyes. Sin embargo, si alguien ahorraba, lo podía obtener. Pero el tema no es este. El tema, lo que quiero hablarte, es la economía. Detrás de cada economía hay un espíritu. Y Jesucristo habló del tema económico para referirse al carácter, para referirse a la intención del corazón y para referirse a la justicia. O sea, cuando hablamos de economía, hablamos de un tema de eternidad. No hablamos de un tema de la tierra, hablamos de un tema de la eternidad. Y Dios desea que la economía que rija tu vida sea la economía del Señor. Por eso que dice Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón, porque tiene que ver con el corazón. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 9, versículo 7, cada quien dé como propuso en su corazón. Dios dejó un tipo de economía para que la gente se pueda regir por esa economía. Está la economía de las ofrendas, está la economía, está el principio económico del diezmo, está el principio económico de lo que es la primicia, el principio económico de lo que es los votos, que en este tiempo las personas lo cuestionan, es otra cosa, pero ese fue el tema que Dios dejó para que la gente se rija en este tiempo. Entonces la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, mucha gente dice, mi poder y mi fuerza me dieron esta economía, yo trabajé, yo sudé, pero
dice la palabra en el Salmo 24:1 que de Jehová el cielo y la plenitud del mundo lo que en él habita. Y estamos, el Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, cuando una persona confía en Dios y activa la economía del cielo, está haciendo tesoros en los cielos. Cuando una persona confía en Dios y activa la economía del cielo, el mundo espiritual tarde o temprano le va a responder, porque la Biblia dice en Gálatas 6:7 que lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Fíjate bien, en este tiempo la gente prefiere pactar con la economía de las tinieblas, con la economía del principado Mamón, y no creerle a la economía de Dios. Pero si hay algo que trazó la economía es nuestro Señor Jesucristo. Él habló muchas veces del tema económico, demasiadas veces. Así que yo te invito en esta hora de que pienses esta palabra, porque esto no es algo nuevo, esto es algo que antes de Cristo, inclusive en el tiempo de Noé, todo habían empresas, habían los hijos de Caín, los descendencia de Caín, estaban empoderados de las armas, estaban empoderados de las metalúrgicas, estaban empoderados de la música, y etcétera, etcétera. Pero vino el diluvio y hubo una recepción. Pero Noé, que confió en la economía de Dios y estaba por encima de la recepción. Eso pasa cuando alguien confía en la economía celestial, porque el Señor dice en su palabra que los que confían en Él no quedarán en vergüenza. Y cuando usted confía en Él, cuando alguien pone su parte de su economía en la voluntad de Dios, en caminar en los principios de Dios, tenlo por seguro que el Señor no te va a dejar en vergüenza. Dice Primera de Corintios 2, versículo 30, que Él honra a los que le honran. Y todo tiene, Dios nunca se olvida. Salmo 20, versículo 4 dice que Él hace memoria de todas las ofrendas, de todos los sacrificios. Así que las economías de esta tierra están muchas veces pactadas. Si vamos, hay gente que pacta con pornografía, hay economías pactadas, hay empresas que se dedican a la industria pornográfica para que se lo entregan a las tinieblas, a Satanás, a los demonios, para que cuando la gente vea los videos pornográficos, la gente se sienta adicto y quiera cada día verlo y verlo. Detrás de eso hay un espíritu, detrás de eso. Otros pactan porque quieren poder con las tinieblas, otros pactan porque quieren riqueza, otros pactan porque quieren larga vida, otros pactan porque quieren sexualidad, etcétera, etcétera. Otros quieren fama, pero yo te vengo a decir en este día de hoy que todo eso va a pasar. Pero cuando usted pone su economía, que Dios le provee a usted en la tierra, parte de su economía en la voluntad de Dios, tal de seguro, dice la palabra en Mateo 10, versículo 8, más bienaventurado es dar que recibir. Dios no se queda con nada. Dios te tiene en cuenta y Dios te va a retribuir, porque si algo tiene el Señor, en Lucas 6, 37, 38 dice que da buena medida, apretada y remecida en su regazo. Sin más que decirte, la economía de Dios siempre va a estar por encima de la economía de la tierra, porque Dios es el dueño de toda la tierra, del universo y de todo lo que existe. Entonces, donde está tu corazón está ligado a tu economía. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 6, versículo 17, dice que la raíz de todo lo malo es el amor al dinero, los cuales codiciando a algunos se desviaron tras eso. Cuando dice se desviaron es porque su corazón se desvió tras una economía que no fue la economía de Dios, sino la economía de sus propios intereses, que como la mujer de Lot. Entonces, pero qué bueno cuando usted es entendido en la economía de Dios y usted entiende que lo que Dios le provee a usted es también para la gloria de Dios, para bendecir en la obra de Dios. Y cuando usted bendice la obra de Dios, Dios a usted tarde o temprano le retribuye, porque Dios no deja sin recompensa a aquellos que en Él siembran. Sin más que decirte, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor haga entender sobre ti su rostro, sobre todo rostro. Dios te bendiga.